Bien, tercera entrega de este curso de desarrollo personal. Que el tiempo pasa es impepinable. Que nos desarrollamos, queramos o no queramos, a la vista está. No hay que más que coger fotos de hace unos años para ver que nos hemos ido desarrollando hacia el envejecimiento, hacia el deterioro físico, psíquico, intelectual, hacia la decrepitud que todo llega. Bueno, pues todo eso es desarrollarse. Nos desarrollamos en el tiempo, un tiempo que es más bien corto dentro del conjunto de la historia, que tendrá un cierto protagonismo en el conjunto o no. La mayor parte de la gente pasa sin pena ni gloria, ni saben dónde están enterrados ni nada, ni siquiera entre los famosos, ¿no? Y la persona llega a un punto en el que se encuentra siendo uno más entre muchos, que quiere su ámbito personal. Y sabe que tiene que interaccionar con los demás porque es un ser social, vive en sociedad. Entonces ahí es donde empiezan a surgir las primeras interacciones, los conflictos entre los iguales. Como decían los existencialistas, el infierno son los otros. Uno cae en la cuenta y dice, ahí va, es que yo no puedo hacer lo que quiero porque los demás se molestan porque les pise o porque machaque sus derechos, no puedo abusar de ellos. No, claro, oiga, es que en esta sociedad hay unas reglas, unas leyes. ¿Y qué leyes? Pues las que nosotros nos pongamos, pero no solo en esta sociedad, en todas las sociedades, no solo de este tiempo, de todos los tiempos a lo largo de la historia. Existían unas reglas, unas normas de funcionamiento, unas leyes que regulaban la convivencia, pues para que, en fin, para que no nos tirásemos demasiado los trastos a la cabeza. Había esclavitud en tiempos pasados, reconocida como tal. Ahora hay esclavitud no reconocida, pero la hay. Y quizá, en cierta medida, más severa que la que puede haber entonces. Esto que decían los señores feudales que tenían sus siervos y tal, pues gozaban una cierta libertad que ahora sí, en nuestros días sí que se ve más agredida por relaciones, oye, toda la IA, todo este intento de control del conocimiento, del comportamiento, de la limitación de movimientos, saber dónde vas, dónde gastas, dónde tal. ¿No es acaso mayor control, una mayor esclavitud, unas cadenas más civilinas pero más férreas que las que podían tener esclavos del pasado? Bueno, motivos para la reflexión. A veces el progreso no es más que una forma sofisticada de buscar esa esclavitud sin llamarla de esa manera. La mejor cárcel es la que no tiene percepción, el condenado de que hay paredes, no se puede escapar, está ahí permanentemente y no tiene sensación de estar limitado, pero lo está. Probablemente ahora más que nunca. Todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? El control de todo, ¿no? Bueno, tenía aquí una serie de notas que, al hilo de los dos primeros capítulos que he ido contando, pues quería destacar un poquito, ¿no? Sobre todo remarcar un aspecto que me parece esencial. La dignidad de la persona, del ser humano, está en su carácter personal. Porque el ser humano no es un objeto, no es una cosa, no es una pertenencia. Es persona. Y ahí es donde es semejante al Creador. Una persona humana es mucho. Y es lo que precisamente anda más atacado ahora, la deshumanización, el transhumanismo. Es quitarle ese carácter humano a la persona. Es un ataque, que por eso decía, más severo que el que se haya podido analizar en el pasado, la esclavitud, los esclavos que se vendían, se compraban como mercancía, pero en su fuero interno conservaban esa autonomía para tener su pensamiento, desarrollar su manera de ser. Podían desarrollar un carácter más servil hacia el Señor porque estaban más atrofiada su capacidad de rebeldía, de sacar las uñas, de sacar los pies fuera del tiesto, porque claro, te podían matar, ¿no? Pero teníamos a los espartanos, no querían ser esclavos y preferían morir. Y los de Numancia, ¿no? Tantos motivos históricos que hay donde la gente antes de ser esclavo prefería morir, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que vivir en sociedad conlleva unas vicisitudes, unos enfrentamientos entre unos y otros. Pues encontrar gente pues más ecuánime, más placentera, con la que es más agradable estar, que no van intentando machacar a los demás, y otros que son mucho más beligerantes porque quieren dominar. Y en medio de todo eso, pues el ser humano tiene una serie de anhelos, de deseos,
Enseguida descubre que lo que quiere en la vida es ser feliz. Lo que pasa es que ese concepto de felicidad de infancia, pues eso lo cifraba, como decíamos, en la primera infancia, en poder y en valer, ¿no? En correr más, en ser querido, ¿no? Que la gente le quisiera, ¿no? Entonces iba buscando motorear, moverse. Luego, pues eso, ya en la adolescencia empieza el conocer. El conocer, dice, bueno, hay que conocer y esto me hace libre. El amar, descubre el amar. Y en el amar descubre que hay una manera de liberarse también o de desarrollarse como persona. A medida que el ser humano se desarrolla, que la persona se desarrolla, van surgiendo una serie de necesidades. Esas necesidades necesitan darles una buena respuesta, una buena salida. En filosofía hay una palabra que me gusta mucho que se llama frustración. Frustración. En filosofía se define la frustración como la permanente insatisfacción de una necesidad. Eso es un ser frustrado, una persona que tiene una necesidad y no la puede desarrollar, está permanentemente con ella sin desarrollar. Y cuando menciono esto me vienen las palabras que les he citado alguna vez en algún vídeo, más de uno, del Reencuentros, ¿no? de las lamentaciones de Jeremías, ¿no? Del profeta Jeremías, ¿no? Electi mei non laborabunt frustra de frustración. La traducción latina es: mis elegidos no trabajarán en vano, no trabajarán para nada, no darán puntadas sin hilo, que parece que estoy cosiendo pero esto no conduce a nada. Eso es una frustración. Tengo necesidad de coser pero no tengo hilo, estoy dando puntadas pero aquí no se queda nada cosido. Y los seres humanos, cuando no rellenamos esas facetas que tenemos de deseos, pues nos frustramos. La frustración puede ser mayor o menor, trivial o menos trivial, salvable o menos salvable, más traumática o menos traumática. Puede dejar secuelas importantes para el desarrollo personal o puede ser rápidamente solventada. Yo puedo tener a lo mejor de joven el anhelo, la aspiración de jugar en la NBA, por ejemplo, y descubro que llego a unos 70 de estatura. Y entonces ya me voy dando cuenta que la NBA no va a ser mi destino. Puedo frustrarme. Pues todo mi anhelo era jugar en la NBA. Ya, pero con unos 70 de estatura, no vas a jugar en la NBA. Pues me frustro. No, hombre, lo que tienes que asumir es que no estás hecho para jugar en la NBA. Claro, hay gente que a veces la frustración le conlleva una limitación importante que le marca para toda su vida. Las frustraciones las tenemos desde apenas empezamos a tener uso de razón. Como decía, el niño pequeño pues cree que es el ombligo del mundo porque tiene a sus padres y a todos girando alrededor. ¡Ay, qué nene más mono! Tal. Y recibe su primera frustración en esa desatelización en la que un buen día le dice: no, nene, que tú no eres el ombligo del mundo. Que mira, está papá, está mamá, está no sé qué, y esto, hay unas normas, tú no eres el dios sol que está ahí en medio, ¿no? Entonces el niño pequeño se frustra, recibe un varapalo, un jarro de agua fría, y es bueno que nos vayamos frustrando en la vida con respecto a la toma de conciencia de la realidad. Hombre, hay unas limitaciones impuestas por la física, y aquí no es posible. Alguno se frustra porque descubre que no es inmortal, y entonces empieza a tener miedos, fobias, porque un día se va a morir y genera fobias tremendas. O cae en la hipocondria, que un día me puedo poner enfermo ya, pero el resto de los días no, hombre, no te pongas así. Entonces hay que aprender a negociar con esas frustraciones, hay que aprender a negociar en la vida con esas limitaciones, con esos varapalos, con esos contratiempos. No me han salido las cosas como yo pensaba. Claro, esto antaño parecía que surgía de una forma mucho más espontánea, mucho más natural. La gente tenía más sentido común, se daba cuenta que si eran así las cosas, como que había más resignación. Ahora lo de resignación la han llamado resiliencia, ¿no? Pero bueno, tiene sus matices. Entonces dices, no, ahora hay poca tolerancia a la frustración. Los jóvenes, pues, no me ha salido, pues voy y me deprimo. O hay un afán por parte de la sociedad de introducir de forma malsana sublimación de
de las frustraciones. No, hombre, no. No. Si usted se quiere sentir género binario fluido, pues claro que puede. O no tiene muy clara su identidad sexual y se quiere sentir avioneta, pues siéntase avioneta. Aquí el derecho lo podemos legislar, lo podemos poner como usted quiera. No, mire, está usted transgrediendo las leyes de la naturaleza. Esto no sale gratis. Bueno, como yo soy señor de las leyes, las hago como aparezca, pues para que el ser humano se sienta bien consigo mismo, yo mime conmigo. No, eso no sale gratis. No, existe género masculino, género femenino, y todo lo que se invente usted a continuación, o además quiere añadir ahí 32 géneros intersexuales, lo único que trae es confusión mental y que los niños en su desarrollo tengan una tarropatía impresionante. Y eso no sale gratis. No asimilan que es esto y esto. Sí existen algunos estados intersexuales excepcionales, y no se legisla para la excepción, sino para la norma. O sea, variar todo un sistema legislativo por unos casos raros, extraños o infrecuentes, no tiene justificación porque perjudica a la mayoría. Como así estamos, todos tarados. Sin poder hablar con propiedad y con claridad. Hay gente que se ofende porque digas A y B, pues A y B. Y lo siento, yo como médico lo digo con mucha frecuencia. Entonces, es importante, para no caer en las frustraciones vanas, lo que decía el filósofo Noscete ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo. Aprende lo que eres, cuáles son tus capacidades, tus limitaciones, tus anhelos, tus miedos. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Quiénes son los demás? Conociéndote a ti mismo, es fácil que puedas proyectar qué son los demás, porque hay un fondo común entre ellos y tú. Sois de la misma especie. Y ahí es donde surge con mucha facilidad, cuando ves en el otro un alter ego, otro yo, es donde puede surgir ya la distinción entre inmanencia y trascendencia. Es decir, cuando descubres que los seres humanos podemos tener un protagonismo, una actividad aquí, mientras tenemos una vida biológica, pero a lo mejor también tenemos una proyección en el más allá. Y es cuando surgen pues esos anhelos, esas espiritualidades, esa perdurabilidad después de la muerte biológica, que se estructura en religiones, en creencias, en animismo, en reencarnaciones, espiritismos, varios, ¿no? O religiones reveladas. Dices, bueno, y aquí es donde ya entra la esfera, la dimensión espiritual. Y es donde descubres que el ser humano, aparte de cuerpo, podrá tener alma, no solo como principio de operaciones, como algo que te mueve, sino que también va a orientar tu conducta o puede orientar tu conducta de vida. Y ahí es donde radica, desde mi punto de vista, una distinción muy importante en la raza humana. Porque la raza humana no es que sean hemisferio norte, hemisferio sur, altos o bajos, blancos y de otros colores. No es una división dicotómica, de esa dicotómica es que solo tiene A o B, o blanco o negro, ¿no? No, yo creo que la distinción quizá más importante en la raza humana es entre los que tienen una visión inmanente y una visión trascendente. O sea, los que creen en un más allá y los que creen que después de la muerte no hay nada. Eso marca un carácter muy importante. ¿Por qué? Porque el que cree que toda su experiencia vital va a ser exclusivamente esa micra que abarca la regla de un metro, esa que es la historia de la humanidad, que a mí me corresponde una micra, y esa micra me la voy a llevar cruda a desbocarme. Bueno, pues porque es lo único de lo que dispongo, y ahí me voy a echar toda la leña en el fuego. Y hay quien piensa que aparte de esa micra tiene una visión por encima, mucho más elevada, que abarca todo el metro, no solo a la micra que le toca vivir en tierra, sino que por encima también tiene una dimensión espiritual trascendente, que Dios le pedirá cuenta de esa micra que ha vivido en ese metro, por supuesto, pero que lo que viva en esa micra va a tener una repercusión importante en la eternidad, igual que lo puede tener en el pasado histórico y en el futuro. Entonces, uno toma conciencia de que lo que hace no es solamente algo que va a quedar en uno mismo, tiene repercusión sobre la humanidad y sobre la historia de la salvación, si es que acepta la revelación cristiana como fundamento de por qué estamos en el universo, por qué existe el mundo, por qué el ser y no la nada, que decía
Heidegger, Martin Heidegger. Esa es la pregunta. ¿Por qué el ser y no la nada? Pero bueno, esto nos llevaría a unas vicisitudes metafísicas en las que no quiero entrar. Termina el tercer capítulo de esta entrega y vamos a la cuarta, en la que vamos a abordar otro tema de mucho interés en el desarrollo personal.